que hoy será predicada, para que tengas a bien, Señor, mostrarnos aquellas cosas o situaciones en nuestra vida que requieren, Señor, alguna corrección. Al ser reflejada nuestra vida en tu palabra como un espejo, podremos ver nuestras imperfecciones y toda situación que amerita, Padre, de parte nuestra, poner atención para no seguir, Señor, equivocándonos si es que vamos por una vereda errónea en nuestro caminar en Cristo, Señor. Ayúdanos entonces, Padre, a alcanzar el entendimiento, la comprensión, la convicción, Padre, y sobre todo llevar esto a la práctica para que así tu palabra produzca lo que está supuesta a producir en un corazón que está dispuesto a recibirla, como deseamos que sea el nuestro. Con ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, te rogamos por ello, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente, buenas noches, gracias mis hermanos que están aquí presentes. Y bueno, pues vamos a dar paso al tema de hoy. El título en este estudio de varones es ¿Dónde estás tú? Y es una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Más bien sería así el énfasis. Y quiero que abran sus Biblias conmigo para tomar el versículo base de esta enseñanza que es Génesis 3:9. Y si alguien tiene la amabilidad de los aquí presentes de tomar el micrófono y ayudarnos con la lectura de Génesis 3:9, se los voy a agradecer. Y igual ahí en casita donde se encuentren viendo esto, pues también ahí abra su Biblia y vea lo que dice la palabra del Señor en Génesis 3:9. Si alguien lo tiene aquí, lo lee, por favor. Dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muchas gracias. Aquí entonces Dios llamó al hombre, en este caso a Adán, y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y el énfasis es en la palabra ¿dónde estás? El contexto creo que todos lo sabemos, no está por demás referirlo de nuevo. En este momento, cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Es porque él ya había pecado, él junto con su esposa Eva habían fallado al mandato del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor le dio una orden específica, y si alguien me acompaña aquí mismo en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, Dios le dio una orden específica a Adán con respecto, digamos, la única restricción que tenía Adán en el jardín de Edén era esta que encontramos en Génesis 2, versículos 15 al 17. Si lo leen, por favor. Génesis 2, 15 al 17, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Muchas gracias. Entonces, entre todas las facilidades que el Señor le concedió al hombre, solamente tenía, digámoslo así, una restricción: no comer del fruto. Bueno, dice del árbol, entendemos que no se iba a comer el árbol propiamente de las hojas o las ramas, sino se refería al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, la restricción era no comas de ello, porque si no, dice, el día que lo hagas ciertamente morirás. Y sabemos que cuando Dios dice algo, pues así es. No era como que, bueno, tal vez no, sino que era una certeza. Las órdenes de Dios, los mandatos de Dios son verdad. Y el hombre recibió esta instrucción. Pero fíjense aquí lo interesante, no tenemos referencias de que en este momento estaba Eva presente. De hecho, lo podemos ver que más adelante, hasta el versículo 21, en este mismo capítulo 2, es cuando el Señor crea a la mujer a partir de la costilla de Adán. Significa entonces que Dios, al menos en este pasaje de la Biblia, no sabemos si más adelante ocurrió de forma diferente, pero al menos en este pasaje de la Biblia que acaba de leer nuestro hermano, Génesis 2, del 15 al 17, la instrucción se la dio solo a Adán. Solo Adán existía en ese momento de la raza humana. Existían los animales, ¿no? Reptiles, aves, peces, todo, pero seres humanos solamente estaba Adán. Y Dios le dio la instrucción a Adán. Posteriormente viene la creación de la mujer
a partir del versículo 21 de este capítulo de Génesis 2. Entonces, no sabemos si posteriormente Dios también le dio la instrucción a la mujer, pero cuando menos sí la Biblia, y aquí tenemos que tener mucha precaución en tratar de no suponer lo que la Biblia no dice. Es mejor, si no lo dice, pensar que no es así, ¿verdad? Podemos hacer suposiciones, conjeturas, hipótesis, ideas, pero si la Biblia no lo dice, mejor apeguémonos a lo que no dice. Y eso es lo que hablamos la vez pasada. Ser bíblico significa decir lo que la Biblia sí dice y no decir lo que la Biblia no dice. Entonces, si no lo dice, podemos pensar que Eva no se enteró de la voz de Dios acerca de este mandato. Adán sí, como claramente lo hemos leído. Y entonces la responsabilidad de Adán fue transmitir este mensaje a su esposa y posteriormente a su descendencia. Pero fíjense qué hermoso el Señor que le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los árboles del jardín podrás comer, lo dice en el versículo 16, excepto este, todos los demás come a placer, pero este no. Y el Señor ya le había también encomendado a Adán en el versículo 15 de Génesis 2 una tarea que era cuidar el jardín de Edén, cultivarlo y guardarlo. Es decir, dedicarse a la agricultura, podemos pensarlo de esta forma. Puedes comer lo que tú quieras, era una dieta vegetariana en ese entonces, y solo no hagas esto. No era que en sí mismo el Señor determinara que ese árbol o ese fruto era pecaminoso. No era pecaminoso el árbol. Podemos decir que no era malo el árbol, era del conocimiento del bien y del mal. Era solamente una restricción que Dios le puso al hombre. Bien pudo haber dicho, y esta sí es una conjetura mía, bien pudo haber dicho, mira, puedes hacer lo que quieras en este jardín, todo es tuyo, cultívalo, cuídalo, come, disfruta, bebe, gózate, pero no cruces ese río, por decir algo así. No cruces el río Tigris, ¿no? Y todo lo demás, hazlo. No tienes ninguna restricción, pero no cruces ese río. Entonces, no era que propiamente al otro, y le puedo decir, porque al otro lado del río morirás. Si cruzas vas a morir. Y no es que al otro lado del río hubiera minas sembradas o veneno, algo que matara al hombre. Como el árbol no era en sí malo, su fruto, el árbol en sí mismo no era malo, sino era la desobediencia, lo que realmente estaba determinando el pecado, la maldad y la muerte, la separación de Dios. Exactamente, algo que no iba a poder controlar después con ese conocimiento. Entonces, no digamos, ay, es que el árbol, ¿por qué Dios puso un árbol malo? No, no era un árbol malo. Era un árbol que no estaba permitido al hombre. Lo malo era desobedecer el mandato de Dios, así como les dije, pudo haberle dicho, no brinques hasta cerca, no pases del lado de la montaña, no comas de este árbol. Lo que le haya dicho el Señor, lo malo era la desobediencia. Ahora, ¿por qué Dios puso un árbol así? ¿Por qué mejor se hubiera evitado tantos problemas el hombre si Dios no le hubiera puesto una restricción? En realidad, podemos interpretarlo de varias formas, pero podemos pensar que el hombre era libre, era soberano sobre toda la creación. Él le dijo, gobernarás o dominarás sobre todo lo creado, ¿no? Le dice el Señor más adelante que él era como que su guarda, quien iba a ejercer el dominio y la autoridad sobre todo, sobre toda la creación. Y entonces, ¿por qué puso este tipo de árbol? Para demostrarle al hombre varias cosas. Una de ellas, para demostrarle al hombre que aunque él era el soberano de la creación, de lo creado, de los animales, de las plantas y los peces, él gobernaría sobre todo ello. Dice que cuando lo creó, el Señor dice que gobernaría sobre todo lo creado. Entonces, una forma de demostrarle al hombre que tenía alguien por encima de él estaba por encima de todo lo creado, pero por encima de él estaba Dios. Es decir, tú eres la suprema creación, el administrador de todos los recursos naturales, pero por encima de ti estoy yo. Y alguien que tienes que darle cuentas es a mí. ¿Y cómo te voy a probar de esto?
obedéceme. No rompas este mandato que te estoy dando. Pero fíjense que al mismo tiempo, qué hermoso que el Señor le demuestra su amor al hombre al darle libre albedrío, libre voluntad. No, el Señor no obligó, simplemente restringió aquello para demostrar su poder y su autoridad sobre el ser humano. El hombre entonces tenía que estar sujeto bajo la autoridad del Todopoderoso con un simple mandamiento. Por eso hemos dicho que la Biblia o los mandamientos más cortos que ha tenido el hombre jamás en su vida fueron estos, solamente una cosa. Ahora, ¿saben ustedes? Lo podemos limitar al amar al Señor con toda nuestra mente, fuerzas, alma y corazón, y al prójimo como a nosotros mismos, pero pues sabemos que tenemos ciertos mandatos del Señor que no son convenientes para nosotros, ¿no? Como lo dice en Éxodo 20, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no darás falso testimonio, no tendrás dioses. No, no, no. En este momento solamente era un no. No comas de ese árbol, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Entonces vean ustedes cómo en un ambiente ideal, el jardín del Edén, donde todo era fructífero, donde todo era bueno, donde seguramente no había plagas, no había bichos ponzoñosos y tantas cosas de las cuales sufrimos hoy en día, no existía eso. Y en un ambiente ideal como ese, el hombre pecó. ¿Qué podemos esperar ahora que tú y yo vivimos en un ambiente no como el Edén? Es todo lo contrario, ¿no? Un lugar contaminado, lleno de maldad, lleno de perdición, de tentaciones, de corrupción, de mentiras, de trampas, de asesinatos, toda esa gama de pecados que dominan el mundo que conocemos tú y yo. Si estando con una sola restricción el hombre pecó, ¿cómo sería ahora que estamos rodeados de tantas situaciones contrarias a la palabra y no pecar? Es prácticamente imposible. Y fíjense cómo Jesucristo, por el contrario, viviendo en este ambiente que tú y yo vivimos, Él se mantuvo en santidad. Él dice que fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Qué hermoso entonces el contraste entre Adán, que seguramente nos representa fielmente a nosotros. Tal vez haríamos lo mismo, o no digo tal vez, seguramente haríamos lo mismo si estuviéramos en el lugar de Adán. En un ambiente ideal, con una sola restricción pecó. Jesucristo, en un ambiente perverso, contaminado, como es el mundo que conocemos, no pecó. Esto nos da la idea de que podemos aspirar a ser más como Cristo que como Adán. Y claro que con la ayuda de su Espíritu Santo, tú y yo lo podemos lograr. Entonces, el Señor le dio este mandato a el hombre. Eva no estaba presente y de alguna forma el hombre debió, no sabemos, bueno, sí sabemos, perdón, que de alguna forma Adán le transmitió ese mandato a Eva. Pero Eva o lo entendió mal o Adán se lo transmitió mal. Hubo allí teléfono descompuesto, como se dice, porque miren, en Génesis 3, si alguien lo busca y nos ayuda con la lectura, en Génesis 3, versículo 2, cuando la mujer es confrontada por Satanás, en este caso a través de una serpiente, le cuestiona y le dice, oye, que no pueden comer de ningún árbol. Fíjense cómo una mentira maliciosa para propiciar y para medir el grado de conocimiento de la mujer. Y fíjense lo que le responde Eva en Génesis 3:2, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora el versículo 3, perdóname. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Muchas gracias. O sea, dijo la verdad, pero le agregó de su cosecha, como diríamos, ¿no? Estuvo bien en lo que dijo, que pueden comer de los árboles del jardín, del fruto de los árboles del jardín, pero del que está en medio, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal,
Dijo Dios, no coman. Hasta ahí, Eva, te hubieras quedado y estarías repitiendo fielmente las palabras de Dios. Pero dijo, ni lo toquen. Entonces, o entendió mal, o Adán lo transmitió mal, o las dos cosas. Y entonces ahí Satanás en su astucia se dio cuenta de que esta mujer no tenía firme el conocimiento ni la convicción del mandato de Dios, y fue donde sabemos el resto de la historia, la sedujo, y Eva, atraída por la apariencia, dice que vio que era un árbol delicioso para alcanzar el conocimiento, tomó de él, comió, dio a su marido, y aquí estamos tú y yo sufriendo las consecuencias del pecado. Entonces, la aplicación que podemos encontrar de esta falla en la comunicación entre Adán y Eva es que una mala instrucción puede llevar a la destrucción. Una mala instrucción puede llevar a la destrucción. Qué grande compromiso, amados hermanos, tenemos todos los que de alguna forma u otra enseñamos la palabra de Dios. Más allá de las instrucciones terrenales, humanas, sociales que podemos transmitir, una instrucción equivocada de la Biblia puede llevar a la destrucción. Por eso digo, qué gran responsabilidad. Por ejemplo, yo ahorita que estoy delante de ustedes y la gente detrás de la cámara, darles una mala instrucción, quedarse con un concepto equivocado puede ser mortal. ¿Y cuántos de nosotros sufrimos por estar en un lugar donde las instrucciones bíblicas que nos daban no eran las correctas? Y yo en lo personal puedo decir que yo estaba destruido. Yo no estaba edificado sobre la roca por una mala instrucción que me habían transferido personas que, por las razones que no voy a juzgar, me estaban llevando justamente a la destrucción y conmigo a mi familia. Y tal vez ustedes vengan de un contexto similar, lugares donde no se nos daban instrucciones correctas y estábamos perdidos. Creíamos ser cristianos, creyentes, y tal vez resulta que no lo éramos. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo transmitimos la instrucción de Dios, que sea fiel a la Biblia, a Cristo, y entonces podemos garantizar que ya la responsabilidad nuestra de transmitir la instrucción correcta ha quedado satisfecha. Y el Señor no nos pedirá cuentas. El Señor, viene un pasaje en la Biblia donde dice, si tú le adviertes al pecador y él se pierde, su sangre no será sobre ti, ¿no? Pero si tú no le adviertes al pecador y muere, su sangre la reclamaré de ti. Imagínate el castigo de Dios, el disgusto de Dios por no advertir a los pecadores de las verdades, de las instrucciones correctas de la palabra. Que sea ese entonces nuestro objetivo, nuestra encomienda, siempre que demos una instrucción, sea la correcta bíblicamente hablando. Hablemos de nuestra familia, de nuestros compañeros, vecinos, conocidos, de quien sea, instrucción correcta para que Dios obre sobre esa persona. Porque si no, podemos ser quienes estén llevando a la destrucción a las personas por no recibir la instrucción correcta de parte de Dios. Entonces, las consecuencias ahí están, pecaron, se dieron cuenta de su desnudez, y dice en el capítulo 3 que cuando el Señor se paseaba por el jardín de Edén, se dieron cuenta que estaban desnudos, y justamente es en el versículo en el cual iniciamos esta enseñanza, Génesis 3:9, donde el Señor dice que llamó al hombre, no los llamó a los dos, se fijan, dice, llamó al hombre, porque Dios le dio le delegó la instrucción al hombre. Entonces, si Dios te da a ti una instrucción como varón, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con eso que te instruí? Aunque a lo mejor quien falle no eres tú, sino falla alguien de tu familia, al ser tú el transmisor de esas instrucciones, ya sea que lo hiciste equivocadamente o un malentendido, el Señor te va a pedir cuentas a ti, me va a pedir cuentas a mí. ¿Qué hiciste con lo que te instruí? ¿Qué hiciste con la enseñanza que te di? ¿No? Y entonces el Señor le llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Vean qué hermoso. ¿Sabía o no el Señor lo que Adán y Eva habían hecho? Sí. Claro, sí, indudable, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Yo me imagino a Dios viéndolos así. Ay, ya sabía, ya sabía que esto iba, ¿no?
Me río nada más por sarcasmo, pero obviamente no lo hizo así Dios, pero ya sabía que eso iba a pasar. Ya estaba previsto, porque desde antes de la eternidad, desde antes de la creación, el Señor ya había previsto que su Hijo Jesucristo vendría a la tierra a entregar su vida por los pecadores. Esto solamente era el cumplimiento de lo que ya sabía Dios que iba a acontecer. Entonces, cuando llama a Adán, él ya sabía que habían pecado, que habían fallado, que habían desobedecido. Deja tú lo que hayan comido o no hayan comido, si fue una mordida, si fue la pura cáscara, lo que haya sido, fue desobediencia. Y toda desobediencia trae una consecuencia, porque la paga del pecado, lo dice Romanos en su capítulo 3, la, la, la paga del pecado es la muerte, capítulo 6, perdón. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el mismo Adán y Eva se dieron cuenta que algo había pasado, porque cambió entonces ahora su conocimiento, ahora podían distinguir el bien del mal, antes eran inocentes. Ustedes han visto un niño seguramente en su inocencia, hace cosas que uno como adulto que ya conoce el bien y el mal no nos atrevemos a hacer. Por dar un ejemplo muy simple, un niño, un bebecito puede andar desnudo y no le da vergüenza, al contrario, hasta se ríe, ¿no? Y es hasta algo chistoso. ¿Por qué? Porque en él no hay maldad, no hay una conciencia de maldad y la desnudez para él no es pecaminosa. Y el hombre aquí cuando pecó dice que se vieron a sí mismos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se trataron de ocultar su desnudez, haciéndose un delantal con hojas de higuera. Hicieron tapar su desnudez. Y por eso el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué le responde Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué? El Señor no te preguntó, oye, ¿quién te dio a comer de esa fruta? No le dijo, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Cuál era la respuesta? Sí. O si quieren un no, pero era sí o no, no había más. La mujer que, no te estoy preguntando eso, Adán, dime sí o no. Y esa es una característica del pecado, tratar de ocultarlo, disimularlo, minimizarlo, esconderlo como la basura bajo la alfombra, o culpar a alguien más, pero eso ante Dios no es posible. No podemos engañarlo. Pero la vergüenza, y más que la vergüenza, es el orgullo. Recordemos que el primer pecado cometido en toda la creación fue el orgullo. No este pecado que cometieron Adán y Eva de desobediencia, que también es parte del orgullo, porque Satanás les dijo, serán como Dios, no van a morir. Dios sabe que no van a morir. Cuando lo coman, van a ser como Dios. Sí, en el conocimiento del bien y del mal, pero no en los atributos y las perfecciones de Dios, ¿no? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera. Pero el primer pecado cometido, y creo que es el- la fuente de todos los pecados, es el orgullo. Satanás se rebeló ante Dios por orgullo, porque quería ser como Dios. Dice, pondré mi trono junto al Señor, ¿no? Y quería ser como Él. Entonces, el orgullo es la fuente de todo pecado. Y por eso, más que vergüenza de Adán y Eva, era orgullo. No quiero que me vean desnudo. Nosotros lo interpretamos como vergüenza. No, es orgullo. ¿Por qué? Porque no quiere ser humillado, porque no quiere ser avergonzado por orgullo. Y entonces, repito, qué hermoso que el Señor tomó la iniciativa. No dijo, ay, bueno, pues estos ya pecaron, a ver ahorita que vengan, ¿no? A ver, que me platiquen. No, no, el Señor fue a buscarlo. Se paseaba, dice, por el jardín y me imagino que era algo habitual que hacían el Señor. eh, en el versículo 8 dice de Génesis 3, un versículo antes donde iniciamos, dice, cuando oyeron la voz del Señor, Dios que se paseaba por el jardín, oyeron la voz, ¿qué iba diciendo Dios? No sé, tal vez iba cantando, tal vez iba pronunciando bendiciones, no sé qué estaba diciendo el Señor, sería interesante, ¿qué estaba diciendo el Señor cuando se paseaba por el jardín en la vista del día? O a lo mejor iba diciendo, Adán, Eva, los amo, son mi creación,
no sé qué iba diciendo, pero algo estaba diciendo que ellos escucharon su voz, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, de lo más normal, como alguien que sale a caminar por el campo, ¿no? El Señor platicando, hablando en voz alta, qué hermoso. Y dice que entonces ellos se escondieron y el Señor lo llamó. ¿Dónde estás tú? Fíjense nuevamente, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. El hombre se escondió, ¿no? Según él se escondió. Y el Señor le habla. Y esto nos da a entender que nosotros en nuestro pecado nunca podemos, el hombre nunca puede tomar la iniciativa de buscar a Dios. Eso no es posible. El hombre en su pecado solo quiere seguir pecando y tapar su vergüenza por orgullo. Que no me vean, que Dios no sepa de esto. El que busca siempre es Dios. Qué hermoso que el Señor dijo, ay, los voy a destruir y voy a empezar de nuevo con otro Adán y otra Eva. Es más, les voy a llamar diferentes porque estos no salieron buenos, ¿no? El Señor no eh, esquivó a Adán y Eva por su pecado porque sabía Dios que ellos le necesitaban. Alguien que pueda leer en la primera carta de Juan, y esto en correlación con lo que estoy mencionando, de que Dios toma la iniciativa, nosotros simplemente respondemos al llamado de Dios como lo hizo aquí con Adán y con Eva. Primera de Juan 4:19, por favor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Muchas gracias, hermano. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Tú y yo amamos a Dios no porque nos haya nacido ese amor, no porque nos hayamos decidido a amar a Dios. Le amamos como una respuesta del amor que Él tiene por nosotros. Tal vez antes de Cristo decíamos que amamos al Señor, pero ahora en Cristo estoy seguro que tú y yo nos damos cuenta que no amábamos al Señor. Creíamos amarlo o lo amamos a nuestra conveniencia, a nuestra manera, no como Él desea ser amado. Entonces, nuestro amor hacia Él es una respuesta del amor que Él pone en nosotros hacia Él mismo. Por eso, Dios es tan hermoso que Él toma la iniciativa. Tú estás aquí porque Dios te buscó. Tú estás en Cristo porque Dios tomó la iniciativa. Si no fuera por Él, tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos haciendo cualquier cosa, menos deseando estarnos congregando un jueves frío por la noche. ¡Qué locura! Pero es por el amor que tenemos al Señor como una respuesta de lo que Él tanto nos ama. Y entonces el Señor no huyó, Adán no lo rechazó, no lo destruyó, que era el castigo merecido, sino que Dios fue y lo buscó. Porque repito, Dios busca al pecador. El pecador no puede ni quiere buscar a Dios. Lo hermoso de esto, mis amados hermanos, es que Dios sigue tomando la iniciativa. No fue algo exclusivo, no es que Adán y Eva fueran sus consentidos, eran los primeros, entonces, ¿qué va a pasar con los demás? No, Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Dios sigue buscando al pecador. Dios sigue llamando a los pecadores. Así lo hizo contigo, así lo hizo conmigo, y así lo está haciendo con tu familia. ¿Sabes? Si en tu familia hay gente no creyente, o tus compañeros de trabajo, de escuela, de vecindario, donde sea, a través de ti, el Señor les está llamando. Al ver tu vida transformada, al ver tu vida regenerada, al ver tus prioridades cambiadas ahora en Cristo, un foco que atrae la atención hacia Dios por medio de ti. Porque Dios te está usando para en tu entorno llamar a los pecadores. Dios desea que la gente a tu alrededor que no conozca a Cristo venga a Él y Dios sigue entonces tomando la iniciativa. Él sigue llamando a cuentas al hombre. Tú solamente y yo respondemos a ese llamado o decidimos rechazarlo. Así es que el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Esto es como preguntarle, ¿qué hiciste, Adán? Es como los que somos padres, ¿no? Cuando algunos de nuestros hijos acometen una travesura, hace alguna imprudencia, decimos, ¿qué hiciste?
¿Pero qué has hecho? Es lo que el Señor está preguntando a Adán. Y esperamos, por supuesto, una respuesta, una confesión. El Señor no es que ignorara dónde estaba Adán y Eva, pero estaba facilitando las cosas para que Adán confesara su pecado. Y por eso cuando le llama es como decir, a ver, Adán, ven. Podemos pensar que ni enojado, ni echando chispas, ni sacando truenos de su boca, ni con la espada desenvainada. Ven, Adán, ven, vamos a platicar. ¿Dónde estás? O sea, facilito. Sin embargo, ya vimos la respuesta equivocada de Adán. Solo hay una cosa que Adán y Eva no debían hacer y la hicieron. Solo tenían un mandamiento que cumplir y lo quebrantaron. Tenían todo un paraíso a su disposición y lo menospreciaron. Tenían comunión perfecta con Dios, pero la perdieron por su pecado. Y el cuestionamiento fue para Adán, no estabas ahí, aunque dice la Biblia que cuando la mujer tomó de este fruto, dice, y dio al hombre y éste comió, como si nos da a entender, como si estuvieran ahí uno junto al otro. Dice en el versículo 6, se los voy a leer en la Génesis 3:6, dice, también dio a su marido, cuando dice, tomó pues de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, nos da a entender como si estuviera ahí cerquita o junto a ella, ¿no? No sabemos. En el texto original el significado de esta palabra, pero nos da ese entendimiento, como que Eva estaba hablando con la serpiente, comió, le dio a su marido que estaba con ella y él también comió y ahí fue donde se le abrieron los ojos a Adán y Eva. Entonces, todo por no estar haciendo las cosas correctas. Tenemos otros ejemplos en la Biblia donde personas también descuidaron su posición, el mandato del Señor. Por ejemplo, el caso de David. Recordarán David cuando los hombres estaban en la guerra, él se paseaba en la terraza de su palacio y vio una mujer que se estaba bañando, la deseó, ella era Betsabé y sabe usted toda la historia posterior, mandó matar en cierta forma a su esposo Urías, la mujer salió embarazada, el bebé falleció y él cometió asesinato, adulterio y demás por no estar donde debía estar, en este caso en la guerra. Elí, el sacerdote, también dice la palabra del Señor que él no estorbó a sus hijos y permitió que ellos pecaran por no hacer lo que le correspondía como padre. Quiero concluir con lo siguiente. Muchas veces las actividades que realizamos en nuestra vida diaria nos absorben tanto que descuidamos lo más valioso que el Señor nos ha dado y es nuestra familia. Lo más valioso que el Señor nos ha confiado, que nos ha delegado, que nos ha autorizado para gobernar es nuestra familia, es nuestro núcleo familiar lo que el Señor nos ha concedido. Y los jóvenes aquí presentes o que están ya remota, si Dios les concede algún día, tendrán esa autoridad de parte de Dios. Es lo más valioso que Dios te va a confiar, una esposa, unos hijos para guiarlos, encaminarlos en esta vida. Sin embargo, cuando tú y yo descuidamos esa tarea, podemos estar llevando a la destrucción a nuestra familia, como le decía hace un momento, una mala instrucción. Si no pasamos tiempo con Dios, entonces eso nos llevará a desubicarnos en nuestra posición como varones. Por eso tenemos que estar atentos, porque Dios va a seguir preguntándonos, ¿dónde estás tú? Dios te hará preguntas y me hará preguntas como estas. ¿Dónde estás tú cuando es tiempo de pasearte con Dios al aire del día, como hacían Adán y Eva? ¿Dónde estás tú? Tal vez escondiéndonos, como hicieron ellos por causa del pecado. ¿Dónde estás tú cuando es hora de tu comunión con el Creador? ¿En otros asuntos? ¿No tienes tiempo para Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? No vaya a ser que el día de mañana, si tú y yo no ponemos atención en esto, nos preguntemos y más que preguntarnos, nos lamentaremos con tristeza
cuestionándonos, ¿dónde estaba yo que descuidé mi comunión con Dios? ¿A qué le dediqué tiempo más que a Dios? ¿Qué estaba haciendo cuando mi esposa o mis hijos se estaban desviando del camino del Señor? ¿Dónde estaba yo que no consideré mi responsabilidad como protector de mi familia? Y es triste ver hacia atrás y darte cuenta que por un descuido dices, ¿y por qué no me di cuenta? ¿Por qué esto me pasó de noche? Cuando no puedo decir que es demasiado tarde, pero sí nos hubiéramos evitado tantos dolores, tantas tristezas, tantas heridas, si hubiéramos hecho oportunamente lo que Dios nos ha responsabilizado. Repito, el cuidado y la atención de nuestra familia. Que no seamos de aquellos que se preguntan, ¿por qué no lo vi venir? Y esto no es más que un reflejo de nuestro descuido en la comunión con Dios. Ojo, no estoy hablando de nuestro servicio, no estoy hablando del congregarnos, que puede ser parte de, me estoy refiriendo específicamente a nuestra comunión con Dios. Si yo estoy en comunión con Dios, si yo estoy en contacto constante con el Señor, estaría alerta a este tipo de situaciones. Pero si nos pasan de noche, es porque primeramente no estamos en comunión con Dios y por lo tanto no tenemos el discernimiento y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando, que son tan evidentes, pero que simplemente por nuestro descuido o distracción no nos damos cuenta. Y cuando lo hacemos puede ser ya tarde para remediar algo que tal vez en su momento hubiera sido más fácil. Así es que, amados hermanos, veamos si hay algo que nos está atrayendo, que nos está seduciendo y nos está quitando la atención de Dios. Porque quitando la vista de Dios, nos va a pasar lo que a Pedro cuando caminó sobre el mar. Nos vamos a empezar a hundir. La diferencia es que tal vez no nos daremos cuenta como Pedro obviamente lo hizo. Y cuando nos reaccionemos ya estamos bien hundidos. Ya con el agua hasta arriba del cuello. Por no darnos cuenta oportunamente y quitar nuestra mirada del Señor, las cosas pueden pasarnos de noche y ser un desastre a nuestro alrededor. Así es que hagamos un alto en nuestro camino para saber dónde nos encontramos y preguntarnos si vamos bien o no. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ve, analicemos nuestra propia vida y veamos si tenemos comunión con el Señor, si estoy caminando por el camino correcto y luego volteo a mi alrededor a ver a mi esposa, a ver a mis hijos, a ver a mi familia y ver si están encaminando conmigo o simplemente estoy tan distraído que los he dejado a un lado, los he abandonado y no me doy cuenta cuando volteo, tal vez ya ni siquiera están, ya se fueron por otro rumbo, ya están en otra forma de pensar, están en otras ideas, están con otras prioridades. Cuando los tenía aquí, estaban conmigo, me acompañaban a la iglesia, participamos en las actividades y de repente volteo y ya no están. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿dónde estuviste tú que ahora te das cuenta que no hiciste lo correcto? Así es que hagamos un alto y pidámosle al Señor que nos diga si vamos bien o no. Y si es necesario, mis amados hermanos, regresemos. Hey, se me quedó mi esposa en el camino, se me quedó mi hijo en el camino, estoy hablando del camino espiritual, pues hago un alto. Y si es necesario, tendré que dejar algunas cosas para ir y rescatarlo. Antes de que se desvíe más, antes de que se pierda más, antes de que lo pierda de vista. Ya no sé ni de su vida ni lo que hace, porque me desvié tanto que ya lo perdí. Dios seguirá llamándonos a darle cuentas. ¿Dónde estás tú? Y ahora en este momento, a ver, Señor, espérame, déjame ubico. Sí, sí, sí estoy en el lugar correcto, Señor. O no, ayúdame, Señor, porque ya me perdí. ¿Para dónde voy, Señor? Mira, estás descuidando esto, estás desatendiendo aquello. Ve y toma tiempo para rescatarlo antes que sea más difícil lograrlo.
Que el Señor nos ayude entonces a ubicarnos, a corregirnos en caso de ir mal, porque Él está dispuesto a señalarnos el rumbo para conducir a nuestra familia, lo cual traerá descanso a nuestra alma. Y decía el Señor, gracias Padre por esta misión que me diste con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Aquí está. Te entrego un buen fruto, un buen resultado, un buen capital de esto que me confiaste, Señor. Que esa sea nuestra motivación y nuestra aspiración de lograr. A lo mejor no logramos evangelizar a nadie más. A lo mejor no logramos impactar a multitudes. A lo mejor no conseguimos llamar la atención de nadie. Pero decir, mira, Señor, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí estamos juntos, Señor. Por eso alguien una vez dijo, y me gustó esa frase, que el evangelista más efectivo que encontramos en el Antiguo Testamento es a Noé, porque él rescató a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Todos los demás se perdieron, y aunque él les predicó, nadie le creyó, pero su esposa, sus hijos y sus nueras sí que le siguieron. Pues el evangelista más efectivo del Antiguo Testamento es Noé, y esa es nuestra misión, nuestro núcleo familiar. Si el Señor nos concede abarcar más los brazos y alcanzar más gente, gloria a Dios, pero cuando menos los que tenemos aquí que podemos rodear, a esos son los que tenemos que procurar para darle buenas cuentas al Señor cuando Él nos pregunte, ¿dónde estás tú? Veamos, mis amados. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque esta nos confronta, Señor, y nos hace ver las cosas en las cuales estamos fallando, nuestros descuidos, nuestras distracciones, nuestras múltiples ocupaciones, Señor, nos llevan a veces a descuidar lo que realmente nos has confiado y que es del más alto valor, nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos más, corregir el rumbo, hacer un alto en nuestro camino, para que cuando lleguemos a tu presencia podamos con los brazos extendidos darte buenas cuentas, Señor, de los que nos has confiado y darte a ti, Señor, la gloria por haber conseguido el propósito por el cual nos has permitido ser parte de una familia. Ayúdanos, Señor, a rescatar a los perdidos, alcanzar a los que están en otros caminos, Señor, y traerlos a tu presencia, Padre, para así llevar mucho fruto ante ti. Y cuando tú nos preguntes, ¿dónde estás tú?, sea en un sentido positivo y no para hacernos ver nuestras equivocaciones. Padre, si nos hemos desviado, si nos hemos equivocado, ayúdanos a corregir el rumbo, Señor, y haznos ver, Padre, cuando estemos a punto de tomar caminos equivocados para hacer una corrección en nuestra vida y no desviarnos y con nosotros no desviar a la gente a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amados, amadas, les recordamos este sábado 11 de la mañana aquí en nuestra sede. Esperamos que nos ayuden a asistir o conectándose para nuestra reunión de mujeres. Y este domingo a la 1:30, reunión de adolescentes y jóvenes. Esperamos que nos acompañen, apoyen a su familia para que lo haga y así seamos edificados en la palabra del Señor. Que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga.